Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Quiero entonces darle la bienvenida a este nuevo minicurso gratuito, Vida Montessori. Quiero presentarles entonces a una invitada muy especial que vamos a tener en este espacio. Ella es Lady Méndez, es mamá de dos varones, uno de 6, uno de 4 años, es educadora infantil, pronto, próximamente será una guía Montessori en casa de niños, que ahorita nos contará un poco eso de qué se trata. Está certificada en disciplina positiva. Quiero contarles que nos conocimos hace algunos meses gracias a este mundo digital, pero voy a dejar que ella sea quien se presente con ustedes. Entonces, bienvenida Lady, gracias por estar acá con nosotros. Cuéntanos un poquito No, sobre de ti. verdad, agradecerte también por esta hermosa invitación. Lo teníamos planeado hace mucho tiempo y bueno, ya se está dando esta oportunidad, así que bueno, vamos a aprovechar el tiempo. Como tú mencionaste, soy madre de dos bellezas, Santiago, que tiene 6 años, y Gabriel, 4 años. Actualmente vivimos en los Estados Unidos, somos de Colombia. Mi profesión inicial es administradora de empresa. En mi secundaria, o sea, me gradué con énfasis en pedagogía, fue una escuela de maestras, entonces por ahí también viene como la parte de docencia. Luego me dediqué a la administración de empresas porque mi sueño siempre ha sido crear mi propio negocio, y de hecho es un proyecto que tengo aquí en los Estados Unidos, crear un daycare. Pero me encanta la parte de interactuar con niños, me encanta la parte de escucharlos, de aprender de ellos. Me encanta también la parte de la filosofía Montessori. Siempre tuve como ese bichito en la cabeza de investigar un poco más sobre todo lo que influye la pedagogía y cómo le impacta a los niños, y digamos que me gustó muchísima de las teorías que decía la doctora Montessori. Tuve la oportunidad aquí de seguir estudiando y obtener credenciales para poder trabajar en algunos jardines de Estados Unidos. Entonces, mi recorrido ha sido con la edad de preescolar. Y también, como tú mencionabas, en este año muy próximamente voy a poder graduarme como guía Montessori Casa de Niños. Para explicarles, Casa de Niños se le refiere al grupo de edades que están entre los 3 a los 6 años. Entonces se le denomina en Montessori Casa de Niños. Cada grupo tiene un nombre en especial, pero mi especialidad es Casa de Niños. Eh, y llegué a Montessori básicamente porque tuve también la grandiosa oportunidad de que mis hijos asisten, perdón, a una escuela Montessori. Digamos que aquí en el estado en el que vivo son pocas las que son gratuitas, y son también, también tenemos la posibilidad de pagar privadas, pero bueno, tuvimos la oportunidad de pertenecer a una del gobierno. Son muy buenas, por cierto, y ahí empecé a conocer más sobre la pedagogía. Mis hijos asisten a una Montessori. Con todo esto de la pandemia, desde el año pasado, pues que han estado en la casa, me vi como a la tarea de apoyarlos más en este proceso, y por eso fue que tomé la iniciativa de estudiar la pedagogía Montessori, y también visualizarme en crear ya mi propio negocio y mi propio cuidado de niños con la especialidad Montessori y también bilingüismo, ¿no? Que eso es lo que quiero hacer. Decirles también que el año pasado me encantó la idea de pertenecer a la asociación, a la Positive Discipline Association. Entonces soy miembro de la asociación, me certifiqué con ellos también y soy educadora para familias en disciplina positiva. Actualmente estoy entrenando a un grupo de padres conmigo. Mis entrenamientos duran 6 semanas, y me encanta también todo este tema de crianza respetuosa y de escuchar también a los papás, todo lo que están viviendo en el día a día, y de apoyarnos. Entonces, es una bonita labor que me gusta hacerla. Me parece muy bonito porque sí, en realidad son modelos que a veces los ven muy separados, pero van muy de la mano porque tienen cositas en común, más que cosas que los diferencien. Entonces, nuevamente, gracias por estar acá con nosotros, Lady. Para los que a mí no me conocen todavía, quiero presentarme. Mi nombre es Gina Corredor, soy psicóloga. Desde hace 3 años fundé Psico Infantil Adolescente, un espacio donde aprendemos juntos a conocer a tus hijos, sean niños o adolescentes, en temas como crianza, trastornos psicológicos y otros temas relacionados. Entonces, si este tema es de su interés, los invito entonces que se suscriban a este canal de YouTube, dando clic abajo al botón que dice suscribirse para que estemos al día y sigamos aprendiendo juntos. Entonces, ya abriendo este tema que me parece hermoso desde que lo pude conocer el año pasado,
uno de los regalos que agradezco de esta pandemia, Ujú. es que, digamos, básicamente es bueno, digamos, incluir a los niños, ¿sí? Sí, En las rutinas, digamos, diarias de las actividades que ellos estén implicados directamente, llámese higiene personal, interacción social, entre otras, es bueno que tengamos presente que la mayoría de los espacios o actividades del hogar no están accesibles a los niños, ¿sí? Digamos, están de cierta forma muy enfocados en las necesidades de los adultos, pero no en las de los niños, ¿sí? correcto. Pensemos cuántas veces tus hijos, que para ti que nos estás viendo, han tenido que estirarse para tratar de coger una fruta en el mesón de la cocina, ¿sí? Y a veces no la alcanzan porque está muy arriba y ellos les Ajá. da aquí, ¿sí? En Ujú. lugar de que tuviéramos algo tan sencillo como un banquito que le permitiera subirse, agarrar la fruta fácilmente y listo, ¿sí? Ujú. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es que con este minicurso gratuito Vida Montessori, a través de 7 capítulos, vamos a aprender contenido 100% educativo, aprendiendo la importancia de la vida práctica en la infancia desde esa pedagogía Montessori, desde dos miradas, la Ujú. mirada de nuestra invitada que es pedagogía Montessori y desde nuestra mirada que es una mirada mucho más psicológica. Entonces, si sabes de papás, mamás, otros cuidadores que tengan niños, adolescentes en casa, compárteles este contenido. Claro. Créeme, sé que te lo van a agradecer y sé que les va a ser de gran utilidad. Entonces, en este capítulo 1 quiero que hablemos un poco de ese modelo, digamos, educativo tradicional versus ese modelo que se aplica un poco en esa pedagogía Montessori, y es que existe una diferencia entre esos dos que es bueno, digamos, tener en cuenta y va muy ligado a lo que pasa en casa. Digamos que básicamente en esa educación tradicional es un modelo enfocado en los conocimientos del adulto, llámese el docente, llámese, digamos, en los hogares puede ser el papá o la mamá, y simplemente los niños tienen que, como dicen, digamos, en algunos países, mover la cabeza que sí, obedecer y no más, ¿sí? En este tipo de modelo, básicamente, el adulto es el que tiene la sabiduría y el niño es el que tiene que, digamos, nutrirse de ella, pero el protagonista es el adulto, ¿sí? No se tiene en cuenta, digamos, al niño porque el niño solo puede seguir instrucciones y escuchar de forma activamente, pero sin decir ni a, ¿sí? ¿Qué pasa, Exacto. digamos, en esa educación Montessori, que es algo que literal desde que yo conocí el año pasado me encantó? Y es que se basa en algo que llaman escuela nueva o una escuela activa, donde básicamente esos niños son seres activos, ¿sí? Son capaces de aprender por sí mismos. Y el profesor básicamente, o el adulto que está en casa, es un facilitador en ese proceso, ¿sí? Sí, es correcto. Entonces, digamos que ahí me parece muy lindo que justamente indagando un poco de este tema, encontré que María Montessori promueve unas modificaciones donde ese adulto pasa a ser algo que ahorita pues Lady nos decía, que pasa a ser como un guía, ¿no? Ujú. Y los Sí. niños son los protagonistas, digamos que son el centro o son el eje de todo. Entonces, me gustaría que acá, Lady, nos contaras, ¿tú qué opinas? Primero, cuéntanos un poco quién fue esa persona que llaman María Montessori, porque pues gracias a ella ese modelo, digamos, existe y por su apellido es que se conoce más este modelo. ¿Y qué diferencia consideras tú que existe entre esa educación tradicional y esa educación, digamos, Montessori? Porque dentro de ese modelo Montessori es tan relevante que los niños sean protagonistas de su proceso de aprendizaje, Lady? Pues mira, partamos del hecho que María Montessori fue italiana, ella nació en Italia y básicamente pasó por muchos estudios. Uno de los primeros fue medicina, ¿no? Fue una de las primeras mujeres en graduarse como medicina y ahí es donde a veces se siente como una confusión porque en algunos lugares o sitios web aparece como la primer mujer que estudió medicina en Italia, pero la verdad es falso. Ella no fue la primera mujer, fue una de las primeras, pero no fue la primera mujer que estudió medicina en Italia. Entonces yo aclaro eso porque eso también lo he aprendido, ¿no? Se murmura mucho. Entonces fue una de las primeras mujeres graduada en medicina porque en esa época casi que era un imposible.
porque solamente la vocación era para hombres. Fue médica, fue científica, pedagoga también. Muchos años después trabajó en clínicas con problemas, con retrasos, problemas mentales. Y cuando trabajó en esa clínica, ahí es que se dio cuenta realmente de cómo los niños con esos problemas, con esos síntomas de hiperactividad, de retraso, o como se le llamaba en ese entonces, niños idiotas, que de ahí viene la palabra, niños desorientados, se le llamaban a ellos, eh, se dio cuenta realmente que esos niños, realmente el problema no era una enfermedad, el problema es que realmente no tenían nada que hacer. Los colocaban solamente encerrados en un salón todo el día frente a un adulto que los vigilaba y no tenían motivación de absolutamente nada. Entonces ahí es donde ella empezó como a despertársele ese bichito como que, bueno, ¿qué pasa con estos niños? ¿Por qué no incentivarlos con algún material, con algunas actividades, con el sonido de las letras? Desde ahí empezó como toda ese legado que ella dejó, tomó como base estos niños, le dio realmente muy buenos resultados, porque se vieron resultados excelentes, niños que podían realmente aprender a leer, niños que tenían ya buenos comportamientos, y de ahí fue que empezó a rondar por toda Italia y salió las noticias en otros países de que si era posible sacar a estos niños adelante, entonces, ¿por qué no hacerlos con los niños que no tienen problemas, los niños que sencillamente pueden ir a una escuela y aprender? Entonces, de ahí fue que empezó a trabajar con los otros niños, empezó a crear la pedagogía, se basó también en otros grandes pedagogos, científicos, y también con la parte de manipulación de materiales. No todos los materiales son creados por ella, porque sería una mentira decir esto. También tomó como base otros pedagogos. Entonces, y de ahí fue que empezó como a formar sus actividades y empezó a darle más que todo muchísima independencia al niño, dejarse llevar por el niño. Eso era lo que ella hacía, dejarse llevar por el niño a través de las observaciones, ¿sí? De aquí pasamos ya a la parte de la diferencia entre la escuela tradicional versus la pedagogía. Entonces, como tú lo mencionabas, la escuela tradicional es la como siempre nos han criado la mayoría, incluyéndome a mí, que se hace lo que dice el maestro, no nos tienen en cuenta nuestras opiniones, nos miden a través de calificaciones, que para mí eso ya es algo absurdo, porque realmente si tú como ser humano tienes un 0, un 4, qué sé yo, porque ya no tengo ni idea cómo es que están calificando hoy en día, pero si tienes menos de un 10, entonces eres muy mal estudiante, y si tienes un 10, eres el mejor de la clase. Entonces me parece que es algo absurdo que nos esté midiendo todavía con esas calificaciones, porque también no tienen en cuenta nuestras otras destrezas, ¿no? Porque es que los niños pueden ser malos, por ejemplo, en matemáticas, pero también pueden ser buenos, qué sé yo, en arte o en lenguas. Entonces, lastimosamente en la educación tradicional no, solamente eres bueno trayéndome buenas calificaciones. En la pedagogía Montessori no existen calificaciones. A los niños no se les evalúa por saber si sabe más o sabe menos que el otro niño. Sencillamente se observa. Entonces, el papel de la guía es una buena observación, tiene que ser muy objetiva, no tomárselo a título personal, ni yo pienso, no, es muy objetivo a lo que esté viendo en ese momento en el salón de clase con el niño. Si el niño, por ejemplo, tiene alguna falencia, qué sé yo, en escritura o en algún sonido, la guía ya tiene la capacidad de construir su plan, sus lesiones personales y decir, bueno, nos vamos a enfocar en esto, ¿sí? Pero es a través de las observaciones que podemos darnos cuenta cómo ayudar al niño. Siempre es eso, como una ayuda, una motivación que nosotros somos hacia ellos, escuchamos las necesidades de cada niño, y realmente si el niño tiene una habilidad para cierta área, pues la idea es seguir promoviendo que el niño siga aprendiendo más sobre esa área, ¿no? Entonces, si tiene una habilidad para artes, pues se sigue promoviendo esa habilidad. Si tiene una falencia, igual se le ayuda obviamente, pero no estamos en constante como presión de que, bueno, tienes que aprender esto porque tú eres malo para esto, por así decirlo. No, nunca se le hace sentir culpable. Lo interesante aquí es que, por ejemplo, cuando tú estás sentado con un niño
y le explicas la lesión al niño, pues por ejemplo tocó lenguaje, estamos haciendo el sonido, lo fonético, y si el niño, por ejemplo, cuando ya le toca, porque siempre es la guía quien muestra las lesiones y luego le damos el turno al niño para que lo realice, si el niño no lo puede hacer, vale, nunca criticamos, honestamente. Nunca le decimos, ay, pero es que eso no es así. No, nosotros nos tenemos que quedar callados y dejar que el niño por sí solo se dé cuenta del error. Porque mira, los materiales son también otra parte muy importante, aunque mucha gente también, y yo también digo que la metodología no es solo los materiales, ¿no? Para que no nos entremos a confundir. Pero ahí me gusta algo de los materiales, es que, por ejemplo, hay ciertos materiales que hablan por sí solos, que el niño tiene el control y el rol. Por ejemplo, hay unos cilindros que es en la parte sensorial, donde el niño tiene que encajar cada cilindro según su tamaño. Entonces, si no le encaja es porque él ya sabe, este no va aquí, porque este es más delgado y el hueco de pronto es más ancho, qué sé yo. Entonces, hay algunos materiales que sí, el niño se da cuenta y no tiene que llamar a la guía y decirle, ¿por qué me quedó mal el trabajo? Él se da cuenta solito. Pero de igual manera, como les digo, para los materiales no son 100% la metodología Montessori. Hay escuelas, sobre todo en las zonas rurales, en las zonas indígenas, porque sé que hay otros lugares que también han llegado a la pedagogía, que realmente no tienen todos los materiales, pero igual con lo que se sabe de cómo introducir, cómo enseñarles en cada área, se puede hacer ese enfoque Montessori sin la necesidad de estar trayendo los materiales que, por cierto, también son costosos porque mucha gente dice, ay, no, yo no quiero que mi hijo vaya a la Montessori porque es que son muy costosos, sino que es un error de comunicación, ¿no? Es un error de comunicación, que piensan que los materiales es solo la metodología. Y digamos, ¿por qué consideras que para Montessori es tan relevante que los niños sean protagonistas de su proceso de aprendizaje, Lady? ¿Sabes por qué? Porque ellos mismos tienen que darse cuenta de su progreso, de su avance, ¿sí? Ellos no tienen la necesidad de que el adulto todo el tiempo le estemos como diciendo, ay, mira, esto te quedó mal, o mira, esto te quedó muy bien, porque eso es otra cosa. Nosotros no elogiamos, es decir, que si el niño hizo un buen trabajo, nosotros no decimos, qué buen trabajo que hiciste hoy, o qué bueno, o me gustó que hicieras esto para mí, porque ese es otro problema cuando elogiamos mucho. Entonces, nosotros en la pedagogía, honestamente, decimos, ¿a ti te gustó? Cuéntame el trabajo. Lo que nos interesa es que nos hables sobre lo que tú hiciste, cómo te sientes tú haciendo el trabajo, no cómo la guía se siente ni lo que a mí me parece, es tú cómo te sientes. Entonces, eso también es otra forma de que el niño aprenda. De la parte de los elogios, la verdad no es que estén muy permitidos en la clase. Se dan cuenta por sí solo de los errores. Los materiales tienen, como te decía, el control de error. Se forman muy independientes, demasiado independientes, diría yo. Llegan a un punto en que ellos van por toda la clase, escogen la actividad que quieren. En algún momento, si necesitan ayuda, claro, le dicen a la guía le explica, pero se deja solo para que él sienta que realmente es capaz de hacerlo. Entonces se le deja y se deja que se concentre. Me parece, digamos, para recopilar, me parece muy bonito algo que dijiste al inicio y es que María Montessori dejaba que los niños fueran quien guiaran, digamos, al adulto o al, digamos, llámese el guía o, digamos, en otro tipo de espacios. Y miren que esto va muy ligado a algo que yo les he dicho muchas veces y es mirar, digamos, no mirar a esos hijos con ojos de adultos, sino ponernos a su nivel, ¿sí? Y si se dan cuenta, todo este tipo de cosas lo hablan en diferentes, digamos, metodologías, digamos, que tienen una crianza respetuosa, pero le dan un nombre muy distinto. Entonces, miren que a la hora de la verdad es simplemente no, digamos, no elogiarlo, no obligarlo a hacer nada, explicarle las cosas, estar ahí por si me necesita, pero ya está ahí. De resto, digamos, promover un poco que poco a poco vayan desarrollando esas habilidades a su ritmo y no al que yo quiero, ¿sí? Entonces es importante que tengan ahí eso muy presente.